Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy el ingeniero Axel Poretti y conmigo verán la sistema de unidades, la primera unidad de todas. ¿Para qué es necesario? ¿Para qué hay que estudiar esta unidad? Más allá de la pregunta, la respuesta obvia de que, bueno, para poder entrar a la universidad, esto nos va a permitir realmente en nuestro ejercicio profesional diario pues poder expresar adecuadamente las magnitudes físicas de una manera correcta para que después también con otros colegas podamos entendernos, digamos, que de qué estamos hablando. Inicialmente, digamos, en un comienzo, el hombre medía con lo que tenía a mano, como se ve en la imagen. Bueno, pues, por ejemplo, medía un codo, un palmo, un pie o una pulgada, una unidad que hasta nuestros días, digamos, no nos suena. Uno va a comprar, por ejemplo, un televisor y se lo venden en pulgadas, ¿verdad? Por lo tanto, son unidades que no son comunes. Entonces, por ejemplo, los egipcios, ¿no?, tenían un muy buen sistema de unidades, digamos, para su tiempo, y eso se puede reflejar en la calidad de sus construcciones. Podían expresar esa magnitud de cuánto va a medir, ¿no?, la longitud de la base de la pirámide con un sistema que fuera lo suficientemente robusto para ese tiempo, para poder permitir ese tipo de construcción. Entonces, por ejemplo, el pie tenía, ¿no?, la longitud en ese momento del pie del faraón. Entonces, el faraón, cada vez que cambiaba el faraón, cambiaba esa longitud. Por lo tanto, era un poco, digamos, difícil por el hecho de que era impráctico, ¿no?, estar cada cierto tiempo teniendo que readaptar los sistemas para medir determinadas, ¿no?, longitudes que eran del faraón anterior, a adecuarlos al nuevo. No, pues esto con el tiempo fue cambiando. ¿Por qué? Porque el sistema, digamos, el comercio y la producción demandaba cada vez más lo que sería una normalización, de poder entender que lo que estoy pidiendo en un punto geográfico es lo mismo que me va a tocar en otro punto geográfico, y no estar haciendo conversiones mentales y que eso daba lugar a error o aprovechamiento, ¿no?, de los comerciantes, por ejemplo. Por lo tanto, ha ido pasando, ¿no?, digamos, las medidas antropométricas a sistemas más robustos. Por eso, antes se usaban, como decía, la parte del cuerpo o medios materiales, como por ejemplo lo que antiguamente era el kilo, que el kilo hasta hace unos 130 años, digamos, estaba definido como la masa de 1 centímetro cúbico de agua pura en el punto de fusión del hielo. Lo que fuera, hacía más o menos que el kilo fuera igual a la masa de 1 litro de agua pura en punto de fusión de hielo. Pero después de eso se tradujo, ¿no?, en una masa de iridio y platino, de un cilindro circular recto que estuvo en el, digamos, como patrón para gran parte del mundo. Pero tampoco tenía estabilidad. De hecho, en los últimos 100 años perdió 50 microgramos, que puede parecer una pérdida pequeña, pero es sumamente necesario cuando se quieren hacer experimentos con gran precisión. Por lo tanto, digamos, es necesario contar con, digamos, la definición de estas magnitudes, como por ejemplo la masa, de una forma que no necesites objetos, sino, en este caso, de hecho, hasta hace el año pasado, esto del sistema de unidades sigue vigente, está en continua revisión. El año pasado, 2019, se volvió a redefinir el kilo.
pasó de ese objeto patrón que les comentaba a una definición, digamos, con un valor de avance científico mayor, ¿no? Que está relacionado con la constante de Planck, y para haber llegado a esa constante, bueno, pues había que haber hecho bastantes descubrimientos anteriormente. Por eso la medición es sinónimo de tecnología y progreso. Muy bien, entonces llegamos al punto de decir ¿qué es medir? Bueno, pues medir una magnitud física, como puede ser la longitud, es comparar contra un patrón, contra algo que yo definí, ¿no? ¿Cuántas veces entra ese patrón en la magnitud que quiero medir? Por ejemplo, yo quisiera medir una mesa y no tengo una regla a mano, bueno, pues podría usar mi mano, como hacían antiguamente. Diría, mi mano entra, iré poniendo la mano, ¿no? Una después la otra, diría, entran 16 veces mi mano, y esa es la longitud de la mesa, 16 manos. Bueno, en vez de usar esa unidad de medida que es la mano, podría utilizar el metro, que es una unidad ampliamente utilizada y conocida, ¿no? Por todo el mundo. Por lo tanto, entonces, medir es conocer el valor de la cantidad de veces que entra esa medida en la unidad de medida establecida previamente. Esa unidad de medida puede ser, en este caso, el metro, podría ser el centímetro, podría ser la pulgada, podría ser la yarda, la milla. Bueno, hay muchas unidades de medidas disponibles. El tema es que cada vez que yo quiero medir, bueno, pues el instrumento con el que yo quiera hacer esa medición, bueno, va a tener un error. Me va a arrojar un error porque ningún objeto creado por el hombre es perfecto, por lo tanto, siempre voy a estar teniendo un margen de incertidumbre en esa medición. Nunca voy a poder conocer exactamente la magnitud física que deseo. Voy a estar acercándome cada vez con mayor precisión, pero nunca voy a llegar al todo. Por lo tanto, en este ejemplo, si quiero conocer el diámetro de este círculo y tengo esta regla, bueno, pues voy a ver que la regla está grabada en milímetros. Esa es su mayor precisión. Por lo tanto, veo que tiene 51 milímetros y está el diámetro comprendido entre el 51 y el 52. Pero no puedo conocer si es 51 y algo. Esa siguiente cifra ya es dudosa, porque el instrumento de medición ya no me permite conocer con esa exactitud. Por lo tanto, voy a poder establecer que el 5 y el 1 son exactos y el 7 es dudoso. Por lo tanto, esa medición, ¿no? Ese diámetro mediría 51,7 centímetros. Entonces, digamos, todas las cifras significativas van a tener una cantidad que van a tener cifras exactas y más una que se va a considerar dudosa. Podríamos decir que en vez de 51,7 centímetros puede ser 0,517 metros. Cambié la unidad de medida, pero la exactitud de medición original no puede cambiar, se tiene que mantener igual. Por lo tanto, bueno, pues no importa que yo cambie esa unidad de medida, las cifras se deben mantener. Entonces aparecen reglas. Los ceros a la derecha de la coma decimal antes del primer dígito no son significativos. Es decir, si yo quisiera expresar otra vez esta magnitud en otra unidad, micrómetro, tendría 51.700 micrómetros y ahí le estaría agregando en realidad cifras significativas. ¿Por qué? Porque estas dos ceros de acá, del final, pues no son posibles. Yo antes no sabía en la medición original eso.
no llegaba a conocer con exactitud por el instrumento de medida. Entonces yo no puedo agregarle cifras significativas. Por eso yo lo que tengo que hacer es utilizar la notación científica, que me ayuda a mantener esas cifras significativas, en este caso de 3, y ajustarla, ¿no?, con 10 a la 4 en este caso, micrómetro. Entonces estoy pudiendo cambiar la unidad sin cambiar las cifras significativas. Por eso, digamos, si los ceros no son significativos, bueno, se hace necesario utilizar notación científica. En este caso, ¿no?, se ve que acá dice 1,2300, tiene 5 cifras y está bien. La medida en su momento dio esto. Entonces estos dos ceros son significativos en este caso, porque la medida original lo tenía. Pero los ceros, digamos, a la derecha del primer dígito, que es el 1, no son significativos, no incrementan las cifras significativas originales. Este tiene 1, 2, 3, 4, tiene 4 cifras significativas. ¿Está bien? La segunda regla es que, ya como se entredijo en los ejemplos anteriores, los ceros, si están escritos, sí son significativos. Es decir, otra vez, estos dos ceros están escritos, digamos, luego del 3. No están, digamos, antes del primer dígito, están después. Por tanto, esos sí son significativos. Entonces ahora podemos echar mano a estos modos que nos habilita la calculadora. Para el modo fix, decirle a la calculadora cuántas cifras decimales quiero que me muestre el resultado, y el modo sí para decirle a la calculadora con cuántas cifras significativas quiero que exprese el resultado. Entonces, digamos, utilicé mi calculadora, digamos, Casio, como es el manual de uso de esta calculadora. Yo les sugiero que busquen el suyo y que aprendan a utilizarla adecuadamente, que no les queden dudas, que realmente se sientan familiares con este modo, porque bueno, suelen haber errores innecesarios simplemente por desconocer que están estos modos habilitados, ¿no?, para usar. Entonces, si yo quiero utilizar para esta división 3 decimales, en uno de ellos quiero que me lo expresen 3 decimales, tendré que apretar en la calculadora la tecla Shift. Después tengo que apretar la tecla Mode y después llegar hasta el modo 6. Y después me preguntará cómo hacer, o sea, cuántas decimales, entre 0 y 9. Bueno, yo le pongo 3 decimales para que esta división me la deje con 3 decimales. Ahora, si yo quisiera que esta división me la dejara con 3 cifras significativas, tendré que apretar Shift Mode 7 para utilizar el modo sí. Y ahí me iría entre 0 y 9 dígitos significantes, le pondría 3 y me lo expresaría en notación científica como 1,67 por 10 a la menos 1. Otra vez les sugiero que vean cuál es el modelo específico de su calculadora, que lo busquen en internet, que recurran al manual y sepan cómo utilizarlo. Prueben con este ejemplo básico hasta que les dé exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el modo fix ustedes lo van a utilizar cada vez que tengan que realizar una suma o una resta. Y el modo sí cuando tengan que hacer productos, cocientes, logaritmos u otras operaciones. Como un ejemplo, para poder sumar estos 4 números, yo tengo que fijarme cuál de estos números tiene el menor número de decimales. En este caso, este número tiene un decimal, este 2 tienen 2 decimales y este último tiene 3 decimales. Por lo tanto, tengo que colocar en la calculadora
modo fix 1, que expresa que el resultado esté en un decimal. Eso para sumas y restas. Para multiplicaciones tengo que fijarme de los elementos que se multiplican o dividen, u otras operaciones como comenté, cuál de esos números es el que tiene menor número de cifras significativas. ¿Por qué? Porque volvemos al origen, ¿no? Que expresan, digamos, la exactitud de esas mediciones. Yo no me sirve de nada con multiplicar un número de gran exactitud por otro de menor exactitud. Siempre me va a estar limitando el de menor exactitud. En este caso, este número tiene 5 cifras significativas y este tiene solo 3. Por lo tanto, en la calculadora utilizaría el número 3 para indicarle que quiero que el resultado quede expresado en 3 cifras igual a la menor cantidad de cifras significativas de los números a operar. En el caso que ya lo verán más adelante, cuando tienen que utilizar, digamos, ángulos, la cantidad de dígitos de los ángulos no lo toman en cuenta en las cifras significativas, sino tengan en cuenta el valor anterior a multiplicar. En este caso sería 5, utilicen el número 5 en el modo 100. Se utiliza el redondeo, ¿verdad? Para poder operar con estos modos. Sepan que ustedes si tienen que redondear a, por ejemplo, a tantos decimales o a tantas cifras significativas, tendrán que ver esa última cifra a la cual quieren llegar, cuál es la posterior. Si el número posterior que hay es igual o mayor a 5, entonces a esa cifra a la cual quieren redondear le tienen que sumar 1. Si es menor de 5, la dejan igual. Aquí vemos el ejemplo del número de Euler para redondear a el primer decimal. Por tanto, vemos que el primer decimal sería el 7, el siguiente es un 1. Como es menor a 5, al 7 lo dejamos tal como está. Entonces quedaría 2,7. Si quiero redondear al segundo decimal sería el 1. El siguiente posterior es un 8, que es mayor a 5, por lo tanto a 1 le tengo que sumar una unidad. Queda 2,72. Ahora quiero redondear al onceavo decimal. Bueno, pues haría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Este sería el onceavo decimal. El siguiente posterior es un 9, por lo tanto le sumo 1 al 5 y me quedaría 2, toda esta cantidad de dígitos terminado en 6, ¿no? Muy bien.